Es un placer para mí también presentar a Clara Marías. Llevamos unos años conociéndonos también ya, con mucho placer. ¿No se me oye? ¿Sí? Sí, se oye. Sí. Es doctora en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la epístola renacentista, que ha dado lugar a su primera monografía publicada en 2020 por Peter Lang, el título es Conversaciones en verso, y esta tesis, la segunda parte de esa tesis se publicará pronto en Támesis bajo el título Espejos epistolares. Ha sido profesora e investigadora en una cantidad de universidades que reflejan el estado actual de la Universidad Española: Münster, Fundación Menéndez Pidal, Burgos, Sevilla, Autónoma de Madrid, Complutense. Ha realizado estancias en la Universidad de Oxford, de Edimburgo, de París, Sorbonne, y la Federico II, aquí. Recientemente, y por fin, ganó una plaza de profesor en la Universidad de Sevilla, donde imparte escritura creativa y literatura actual. Tiene varias líneas de investigación, entre las cuales también escritura desde el yo de los reformados exiliados y en las polémicas religiosas de la Edad Moderna, otra sobre la canción de autor y su estudio desde la literatura, pero creo que hoy se centra de nuevo en lo que es lo suyo inicialmente, la poesía del siglo de oro, con una ponencia sobre poesía misiva en el entorno napolitano hacia la epístola de Garcilaso Boscán. Muchas gracias, Golán, y gracias también a las organizadoras, a Manuel Ángel también, por haberme permitido por primera vez colaborar con Pronapoli, que me hace muchísima ilusión porque os he admirado y leído desde el comienzo, y también por poder volver a Nápoles, que para mí es un lugar muy, muy especial. Bueno, como veis, yo también he hecho un pequeño cambio de última hora. Muy optimista, me planteaba en un inicio analizar posibles modelos, ¿no?, epistolares en el entorno napolitano, pues sobre todo Tansilo, etcétera, etcétera. Al final decidí quedarme solamente con Bernardo Tasso y, de hecho, como verán, he reducido más todavía porque voy a limitar mi intervención a la parte más introductoria de planteamiento del problema, y toda la parte, de análisis textual, pues la dejaré para la versión escrita. En primer lugar, por tanto, haré una brevísima introducción sobre el létere, epístolas, estoicismo y oracionismo. Después presentaré a Bernardo Tasso como modelo horaciano y epistolar, y finalmente acabaré con un breve repaso de la poesía misiva de Bernardo Tasso. Bueno, en primer lugar, como pueden imaginar, a mí este tema me fascinaba ya en un inicio. Mi tesis doctoral iba a ser sobre las huellas del estoicismo y el epicureísmo en la poesía renacentista. Después giró hacia la epístola llamada horaciana, pero que yo prefiero llamar epístola ética. Y mi idea original era hacer un estudio comparado de ese tipo de epístolas poéticas en Inglaterra, Italia, Portugal, España. Bueno, esas ambiciones que uno tiene siempre al principio del doctorado. Finalmente me quedé solamente en España y solamente en los primeros autores hasta Fernando Herrera. Pero siempre me quedó, ese deseo de estudiar lo equivalente a esa epístola horaciana en Italia. Cosa que siempre me pareció imposible por el, caos de marbetes que hay, ¿no?, desde capítoli hasta sátiras, que se llaman sátiras, pero que uno lo ve y cree que son epístolas, elegías que sucede lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, con esta intervención bebo, de aquello que empecé a estudiar en la tesis, que, como ha dicho
Golan, pues se ha publicado una primera parte y la segunda todavía está por salir. Y por otro lado, se basa en todo lo que se ha avanzado con el proyecto de ProNapoli, especialmente, claro, me ha importado lo que han aportado Eugenia Fosalva y Galdric de la Torre sobre Bernardo Tasso, y también todos los estudios que en los últimos años también han empezado a proliferar sobre Tasso desde el ámbito italiano, del que es buena muestra este convenio. Bueno, ¿por qué pensé que podría ser interesante estudiar, digamos, a Tasso como modelo epistolar? Pues porque un tema que a mí me interesa muchísimo de la epístola es el hecho de que es el género, a mi parecer, del Renacimiento, en el que más se puede analizar la autoproyección del poeta o self-fashioning. En el caso de Tasso, además, se puede analizar tanto su proyección psicológica, ¿no? Porque hay muchos, digamos, acontecimientos personales, especialmente, ¿no? El exilio, que le hacen, digamos, explorar esa faceta. Por otro lado, la autoproyección ética y religiosa, y por otro lado, la autoproyección literaria, que esta, en el caso de Bernardo Tasso, va a ser esencial por esa reivindicación que hace siempre de sí mismo como pionero y como, digamos, modelo, aún pese a los errores que haya podido cometer, ¿no? En el plano formal, métrico, etc. En el caso de Tasso tenemos prosa epistolar, ¿no? Tenemos cartas privadas manuscritas, tenemos cartas dedicatorias y prólogos impresos. No tenemos, que yo sepa, o yo no lo he encontrado, si por favor lo conocen que me lo digan, memorias o diarios. Y luego, por otro lado, tenemos poesía epistolar, que sería tanto la que quedó manuscrita como la que fue impresa, y que no lleva el marbete de epístola, pero como digo, podemos rastrear, digamos, lo omisivo en parte de sus rimas. Aquí ven, ¿no?, la adaptación, digamos, de ese esquema general del que partía en la tesis al caso, digamos, de Bernardo Tasso, que a mi parecer, lo que resulta más interesante es esa sobreabundancia de poesía con destinatario concreto. Algo que creo que es muy horaciano y que quizá no siempre, o sea, a lo mejor en el caso de Bernardo Tasso, ¿no?, digamos, la influencia horaciana en las odas ha eclipsado, ¿no?, como acaba de explicar Flavia, todo lo demás, y quizá otras cuestiones que son más de tono o de autoproyección o de función de la poesía o de para qué se utiliza la poesía, tanto en el plano encomiástico, ¿no?, de trazar redes, ¿no?, con protectores y con mecenas, como en el plano de la posición en el campo literario, ¿no?, de cómo trazar también redes, pero con otros poetas, con otros humanistas, etc., quizá no se ha analizado tanto. Bueno, por otro lado, creo que en el caso de Bernardo Tasso podemos rastrear toda esa confluencia, ¿no?, que se da en el Renacimiento, por un lado, epistolaridad y retratos, que son, digamos, otra faceta más, ¿no?, ese intercambio de retratos entre los amigos o ese encargo de retratos conjuntos, ¿no?, como el que vemos aquí o el que veíamos en la portada de este punto, al mismo tiempo que se van imbricando, ¿no?, la transmisión del estoicismo y de todo lo relacionado con la teoría de la amicitia. Así que creo que, de algún modo, Bernardo Tasso bebe de todo este mundo, ¿no?, cultural, en el cual, por un lado, está la influencia de las epístolas de Séneca y de Cicerón, que en algún punto se puede rastrear en algunas de las cartas, aunque otras son cartas meramente, digamos, de trabajo, ¿no?, como secretario. Por otro lado, la epístola ética de Horacio y las epístolas del exilio de Ovidio.
Y todas esas ideas del estoicismo y del epicureísmo que, como pues ya mostré en un trabajo hace ya una década, van a ser transmitidas esencialmente de forma poética y a través de Horacio. Es decir, si buscamos en las bibliotecas del primer Renacimiento, no hay tanta presencia, ¿no?, de autores estoicos y epicúreos filósofos, y son sus ideas, digamos, formuladas ya poéticamente por Horacio, las que van a llegar sobre todo a los poetas renacentistas. De modo que Horacio no solo se convierte en ese modelo de cómo aunar, digamos, la reflexión ética con la proyección autobiográfica o cómo mostrar una visión de uno mismo desde la ironía, sino también se va a convertir en el más importante transmisor, ¿no?, de estas filosofías helenísticas. Bueno, pasando al segundo punto, si en los versos que antes citaba Flavia, Tasso buscaba, ¿no?, esa inmortalidad, pues bien, ¿cómo la ha conseguido? Pues la ha conseguido por esa faceta de renovador de la poesía vulgar, que digamos que es paralela a la de Garcilaso, es uno de esos paralelismos que hay entre estos dos autores, por eso me interesaba, ¿no?, traer hoy a Bernardo Tasso. En primer lugar, los paralelismos vitales, ¿no?, con esa vida cortesana, la búsqueda de mecenazgo, los problemas con el poder imperial, el exilio, bueno, incluso, digamos, determinados contactos con personajes peligrosos, ¿no?, en la época. Y luego esta otra parte de su papel como renovadores. ¿En qué se van a diferenciar? Pues fundamentalmente en el papel esencial de Bernardo Tasso también como renovador en la poesía espiritual, que es una esfera, ¿no?, en la que Garcilaso no va a entrar. Y también yo creo que Bernardo Tasso va a ahondar muchísimo más en esa faceta encomiástica y social de la poesía, que sí que encontramos en Garcilaso, se veía perfectamente, ¿no?, en las odas descubiertas por María Tzepiel, cómo se sirve, ¿no?, de la oda para trazar esos nexos, para trazar esa unión, ¿no?, con los que considera maestros y al mismo tiempo reivindicar así su papel, ¿no?, dentro de la poesía de la época. Pero, como digo, creo que Bernardo Tasso explora todavía más esta dimensión. Mi, digamos, duda mayor es por qué ese papel de intentar adaptar los géneros clasicistas, ¿no?, a la lengua vulgar, que desarrolla con la oda, con la elegía, con el epitalamio, con la gloga piscatoria, con la fábula mitológica y también, de algún modo, con las formas fúnebres, no lo hace explícitamente ni con la sátira ni con la elegía ética. Y tenemos que rastrear, digamos, más bien esos tonos o esas huellas en otros géneros que se tiñen a veces de sátira o que se tiñen a veces de epistolar, pero digamos que no reivindica esa faceta horaciana. Por otro lado, otro de los aspectos en los que Bernardo Tasso logró la inmortalidad es el iconográfico y el musical, que creo que es importante recalcarlo porque es una de las muestras de cuando un autor logra ser canonizado en vida, ¿no? Por un lado, la presencia de su imagen, ¿no?, en grabados en sus ediciones. Por otro lado, la musicalización, ¿no?, de su poesía también en vida. Esto me interesa recalcarlo porque es un aspecto que Garcilaso comparte en el plano musical, pero quizá no tanto en el iconográfico, o no que nos haya llegado. Por otro lado está la inmortalidad a través de la imprenta, ¿no? Como pueden ver en este gráfico tomado de Edit 16, es un autor, esto quizá es otra de las mayores diferencias, ¿no?, con Garcilaso, que disfruta, ¿no?, un éxito editorial muy amplio, con esa, digamos, cumbre en 1560, con las ediciones controladas por él en casa de Giolito, ¿no?, después de su disgusto, ¿no?, por la edición
de Ludovico Dolce, que considera censurada. Y de algún modo eso me interesa recalcarlo porque explica esa capacidad que tiene como modelo. Cuando hablamos, ¿no?, de la llegada, ¿no?, de la epístola ética a la poesía española, siempre pensamos que el modelo tiene que ser por fuerza esas 3 epístolas que son las primeras en imprimirse, ¿no?, en la Princeps de Garcilaso y Boscán, la de Garcilaso a Boscán y el intercambio entre Diego Hurtado y Boscán. En el caso de Bernardo Tasso, su capacidad, digamos, de convertirse en modelo de adaptación de géneros clásicos al vulgar está marcado por esa difusión a través de la imprenta continuada y, en la mayoría de los casos, salvo en 1555, muy vigilada y controlada por él. Luego hay otro aspecto que a mí, claro, me interesa por esta otra pasión que estoy desarrollando ahora, que es su posible, ¿no?, condición de modelo de heterodoxia espiritual. Es un aspecto que varios italianistas, ¿no?, han explorado ya. Por un lado, por sus contactos continuos desde muy joven con personajes cercanos a la Reforma, desde Renata de Francia hasta Ferrante Sanseverino, que recordemos, aparte de acoger, ¿no?, en su casa a Capeche y a Carnesecchi y a otros perseguidos, acaba teniendo él mismo que marcharse y acaba convirtiéndose al calvinismo. También su contacto con miembros del círculo valdesiano. Y luego ciertos, digamos, sucesos que le convierten en un personaje, digamos, heterodoxo desde el punto de vista religioso, como esa carta a San Severino en la que le propone liderar la oposición a la instauración de la Inquisición junto con Plácido de Sangro, o el mismo hecho de ser considerado rebelde, de que sus propiedades fueron confiscadas y de que tuvo que exiliarse a Francia y luego vuelve a Roma, pero nunca podrá volver al reino de Nápoles. Eso contrasta con otras manifestaciones, digamos, más ortodoxas, como puedan ser los sonetos y canciones dedicados a los papas o esta otra obra, ¿no?, en pliego. Y llegando ya al final, me quedan 10 minutos, ¿verdad? Si he calculado bien. ¿Por qué Tasso me parece que puede considerarse un modelo epistolar? Pues por un lado, porque se convierte, yo creo que con Ariosto, con Aretino, que se me ha ido la cabeza, en un modelo de los volúmenes de Lettere impresos, aunque es, digamos, algo que está en auge en Italia y que en España no encontramos del mismo modo. Yo creo que pocos autores gozan de tantas reediciones, ¿no?, como él y como Aretino. Y por otro lado, por ese uso interesantísimo que él hace de las dedicatorias y de los prólogos impresos que él mismo califica como epístole. Y que son verdaderos manifiestos, ¿no?, metapoéticos. Tienen abajo, ¿no?, la lista desde la primera a Ginebra Malatesta, el Príncipe de Salerno, luego todas esas dedicatorias parciales, ¿no?, que va aprovechando a la Princesa de Salerno, a Hipólita Paravicino, a Margarita de Valois, a Aurelia Sanseverino, al Duque de Saboya, a Julia Gonzaga, al Duque de Mantua, a Victoria Colonna, a Antonia de Cardona. Todas estas, digamos, dedicatorias de carácter metapoético, que es algo que no encontramos, digamos, con esa intensidad en los poetas coetáneos españoles, lo convierten sin duda en un modelo, ¿no?, de cómo aprovechar esos espacios preliminares y ese destinatario, ¿no?, principal y, digamos, elevado, a veces, digamos, por su carácter nobiliario o a veces por como el caso de Colonna, también por su obra poética, para explicar, ¿no?, todas sus ideas poéticas y para defenderlas. En cuanto a la poesía misiva, aunque, como digo, no hay obras que tengan el marbete concreto de epístola, sí que podemos rastrear
muchas odas, sonetos, elegías y también capítoli, que por error no aparecía ahí, con un destinatario primario concreto. Y aquí es donde creo que la huella de Horacio, en cuanto a la concepción de la poesía, como digo, para trazar esas redes hacia, por un lado, los protectores y por el otro lado, hacia otros poetas o eruditos que conformen de algún modo una telaraña de apoyo, por un lado económico, por otro lado literario, creo que pueden rastrearse, ¿no? Porque, desde luego, yo no conozco ningún poeta coetáneo que tenga una presencia tan intensa de destinatarios concretos en su poesía. Y por supuesto que esto no es solamente algo horaciano, ¿no? Pero de alguna manera sí que se produce a través de la recepción de Horacio que determinados géneros recogen esa capacidad misiva que en el siglo XV, por ejemplo, existía en otro tipo de géneros, en el intercambio, por ejemplo, en la corte española de decires, en el caso de Italia de capitoli, o de capitoli morales, satirici, pero de algún modo toda esa confluencia, ¿no?, de poemas de intercambio o poemas con un destinatario concreto va a acabar, yo creo, volcándose en nuevos moldes que van a ser, sobre todo, clasicistas y que van a tener esa influencia, digamos, de la autoproyección horaciana. Si no, ya digo, huellas concretas verbales, que aquí no era lo que me interesaba, es más esa actitud de cómo aprovechar la poesía para proyectarse a uno mismo y para, digamos, mostrar ante los demás una imagen interesada, en este caso en el de Bernardo Tasso, como el gran renovador, ¿no?, el que intenta buscar la libertad, el que intenta experimentar con la digresión, el que intenta dotar, ¿no?, a la poesía vulgar de nuevos temas, de nuevos intereses, de nuevas ideas que no estaban, ¿no?, en el canzoniere de Petrarca y en sus imitadores más directos. Y con esto termino con una brevísima reflexión. Y es, sí, podemos considerar las elegías y las odas misivas de Tasso de algún modo como una suerte de epístolas éticas, o al menos algunas de ellas, las que, por ejemplo, no tienen un carácter consolatorio. Sobre todo pienso en la citada, ¿no?, por Bienvenido Morros. Realmente, ¿qué diferencia esa elegía de una epístola ética? Por otro lado, podemos considerar estas poesías epístolas cortesanas, encomiásticas, y en ese sentido también estaría detrás el magisterio horaciano. Es, por tanto, Horacio una influencia a un nivel, digamos, de autoproyección epistolar, en tanto a cómo mostrarse ante el destinatario, o es más bien el modelo de cómo utilizar la poesía misiva con destinatarios concretos para trazar todas esas redes y conexiones. Y finalmente, estos ensayos, ¿no?, de Bernardo Tasso, que son coetáneos, ¿no?, a la elegía segunda y a la epístola Boscán de Garcilaso, ¿en qué podemos asimilarlos a esas innovaciones garcilasianas? Porque, de algún modo, Garcilaso se sirve también, ¿no?, de la elegía y de la epístola para afianzar, ¿no?, nudos de amistad, pero con un poeta que de algún modo es mayor que él y que considera, aunque el canon no lo haya pervivido así, ¿no?, como un maestro, y también sirven para, al dirigirse, ¿no?, hacia la nobleza, afianzar también esos vínculos de protección y de mecenazgo. Muchas gracias.